el gobierno de la mañana, la Z101. Recibimos al doctor Miguel Valerio, con quien vamos a hablar, señor director, sobre la posibilidad o no que tiene el doctor Leonel Fernández Reina de ser candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2020. Usted sabe que hay un gran debate en todo el país con relación a este tema. Hay juristas que dicen que no, que él no puede ser, que la ley se lo impide, pero hay otra parte que entiende que sí. Y bueno, tenemos en el día de hoy aquí al doctor Miguel Valerio, con quien vamos a conversar sobre este tema. Buenos días, doctor. Bienvenido al gobierno de la mañana. Buen día, Nayib, Willy, don Álvaro, Gracias. Archibald, Felipe y Rosendo Tavares. Un equipo fuerte, para empezar la mañana. Grandes ligas. Grandes ligas, totalmente. Entonces la pregunta sería, doctor Valerio, ¿verdad? Pero antes, ¿usted es familia del poeta Manuel Valerio? No tengo el placer de conocerlo. Bueno. Yo soy de los Valerios de Salcedo. Fue un gran poeta de Salcedo, fue un gran poeta. Ah, mira tú. Yo era amigo, éramos amigos, ¿no? Me llevaba unos años. El poeta Manuel Valerio, un poeta exquisito, ¿verdad? Pero bueno, ¿puede el presidente Fernández postularse ahora por otro partido, nuevos partidos, etcétera? Sin lugar a dudas, o sea, lamentablemente en la República Dominicana el Congreso va a tener que revisarse una ley de 14 años con 4 inconstitucionalidades y que estemos discutiendo conceptos de precandidato y candidato cuando en el imaginario colectivo todo el mundo sabe que el precandidato y el candidato. No hay dudas de que el presidente Fernández puede postularse. ¿Qué ocurrió en la ley? Fue lo siguiente, es muy sencillo de analizar. En un mismo párrafo se habla de precandidato y candidato. Entonces hay que ir no a la interpretación constitucional, porque yo he dicho que aquí tenemos una constitucionalitis. O sea, yo no había visto un tribunal constitucional tan ocupado como el dominicano. Eso no pasa en otros países. Ni el tribunal constitucional alemán, ni el tribunal constitucional español. Tienen tantas cosas. Aquí lo que hay un tema sencillo. Hay 2 palabras, 2 conceptos en un mismo párrafo. ¿Cuál es la diferencia en derecho electoral entre uno y el otro? El precandidato, en la ley dominicana, y ahora con una sentencia, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional, es una voluntad unilateral de participar en unas primarias internas de un partido, sea o no sea militante según el Tribunal Constitucional. El candidato no. Ahí cambia. El candidato ya es una persona que participa en esa primaria, gana una candidatura que es del partido. Por eso es que se habla de tránsfuga del partido. La candidatura no individual, la candidatura es del partido y ahí hay una gran diferencia. Y luego, obviamente, vía la nominación, que es de las discusiones que está en el tapete, se postula por el partido, entonces va a las elecciones generales, que son 2 cosas muy diferentes. O sea, una cosa son primarias internas o organización interna de un partido, y otra cosa muy diferente es elecciones generales con una candidatura de un partido. Y ahí es que está la diferencia en el mismo artículo de la ley. Con lo cual, esas interpretaciones que están haciendo constitucionales, las veo muy bien, excelente, pero en dado caso, lo que habría que interpretar la constitucionalidad, que no se ha hablado, porque en ninguna parte de los debates lo he visto, es sobre la irracionalidad de la ley. Porque si hay un tema de espíritu del legislador que lo que está diciendo es que la ley no es racional, cuando parecería todo lo contrario, la ley es muy racional en ese sentido. Que hubo un gazapo, porque son de las cosas, que hubo un tema de literalidad de la ley, es que ninguna interpretación jurídica, y podríamos hablar de los diferentes métodos en el fondo de la interpretación. Una cosa es hablar teleológico, sistemático, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Con qué me como eso? Cuando uno da clase, uno le explica a su alumno qué es una cosa o la otra. Por ejemplo, don Álvaro, el método sistemático en derecho, las últimas tendencias del método sistemático son nada más y nada menos que Niklas Luhmann, el sociólogo famoso alemán, que habla del funcionalismo. ¿Cuál es la funcionalidad de la ley? Entonces me dirá, bueno, el transfugismo. Bueno, efectivamente, todas queremos proteger el transfugismo, pero lo que pasa es que la ley, en su texto, en la literalidad de la ley, dice una cosa que no la podemos saltar. Eso es como que hay una verja y ahora yo quiero saltar la verja sin ver lo que dice la verja. La verja dice no pase. Entonces, efectivamente, en este caso particular, fueron una elección interna, pero la ley no hablaba de precandidatura, habla de candidato. Esa es mi interpretación, muy humilde, ¿no? En ese escenario, el Partido de la Liberación Dominicana sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional, actuando como interviniente. ¿Cuál es la posición? ¿Qué nos dice sobre esta posición del PLD? Apresurada. Primero tengo que decir eso en estrategia de litigación, porque ese pleito era un pleito que se está llevando sobre otro ámbito.
es un diputado, se apresuran y van, y efectivamente eso da, para aquello que decimos que el presidente Fernández se puede inscribir, ahora se tiene que inscribir con más fe. La Junta tendría que decir, bueno, si el PLD está cuestionando la validez o no de la norma, que es lo que está pasando, y con un candidato raramente del mismo PLD, mira qué interesante, o sea, parecería como que se combinaron uno con el otro, es como si alguien fuera tonto aquí. ¿Qué sucede? Que mientras eso se decida hay una presunción de constitucionalidad y de validez. Entonces ahí lo que entra la interpretación puramente electoral, que es donde yo lo quiero llevar. Yo creo que no podemos estar todo en la Constitución, porque un país donde todo sea inconstitucional, hay que revisar a los legisladores. No puede ser que una ley de 14 años ya tenga 4 o 5 inconstitucionalidades, o sea, es una barbaridad. Y que hoy estemos interpretando algo tan interesante, no en el ámbito jurídico, porque aquí lo queremos llevar todo a lo jurídico, sino en el ámbito político. En el ámbito político hay un tema muy interesante. Aquí hay un precandidato que fue a unas elecciones internas que sacó casi 1 millón de votos. Entonces, ese tiene derecho a ser elegible y está legitimado. Ahora, ¿qué dice la ley? Precandidato o candidato. Vuelvo y repito, si fuera así, entonces hubiera mucho problema. Desde mi óptica, el PLD se apresuró, y aquellos que queremos que se inscriban nos la pone muy fácil, porque la Junta ahora lo único que tiene que decir, no, como eso se está cuestionando, mientras tanto yo tengo que decir que efectivamente él puede ir. Doctor, pero está también el artículo 134 de la ley 1519, me voy a permitir leerlo. ¿Cómo no? Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. ¿Qué le parece a usted lo que dice ese artículo 134 con relación a este caso? Mira, son de las cosas interesantes. Ahí viene la interpretación famosa sistemática que hemos hablado. Fíjate que el 134 queda en la sección 1 de los candidatos de partido. De los candidatos de partido. Sección 1 de la nominación. 133. Antes del 134, toda candidatura será sustentada por un partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso de política y movimiento político, siempre que se ciña los requisitos, formalidades y plazos que ellos se establecen más adelante. 135, nominación de candidatos. Candidatos. Fíjese que dice ahí mismo el 134, transfugismo de las candidaturas, en las candidaturas. Sí, transfugismo. Es que ahí es que viene el problema, es que el tránsfuga como tal, en derecho parlamentario, por ejemplo, que es de los motivos de la ley propiamente, esos diputados que se cambian de partido, que votan contra el partido. Pero aquí no, aquí lo que estamos hablando es de un simple proceso de selección, es que aquí mezclan. Yo leí un artículo de mi profesor querido, muy querido, pues fue mi profesor de introducción al estudio del derecho, Jorge Prat, donde él decía que el bien jurídico que se tutelaba era el transfugismo. Yo me quedo, pero esto es imposible. O sea, nunca la ley va a proteger lo malo, o sea, el matar. La ley protege la lealtad al partido. Y la lealtad al partido, lamentablemente, en lo que eligió el legislador dominicano. Porque esto es muy interesante, Nayib. Cuando tú ves las actas de la comisión, es que duramos por un pleito interno del PLD, porque hay que ser responsable y decirlo. O sea, el PLD matándose solamente primaria abierta, primaria interna. Y no vimos que esto iba a regir la vida partidaria y el proceso electoral. ¿Qué sucede? Que en eso, efectivamente, como tú dices, yo no te voy a decir que no, porque no, ahí están las actas. Hablaba de precandidato. ¿Qué ocurrió? Que en el informe ya no hablaba de precandidato, hablaba de candidato. Y peor aún, ¿qué pasó en la votación? ¿Por qué se votó ese artículo así? No hay correctores, no hay letrado del Parlamento. Entonces, hay un problema aquí garrafal. Ahora, la nominación, lo dice de manera expresa, del candidato es aquel que gana internamente, no de aquel que pierde. Sí, pero hay interpretación. Para ganar, doctor. El que gana, doctor, el que gana no se va. Regularmente se va el que pierde. O sea, el transfugismo es precisamente para eso. O sea, lo que tiene que ver con el transfugismo, para evitar que el que pierda un proceso interno, al sentirse mal porque perdió, se vaya, porque el que gana no se va a ir. Mírenlo ahí están los candidatos, la mayoría, salvo algunos que se han ido, pero la mayoría de los que ganaron, que son de la corriente de Leonel Fernández, se han quedado en el PLD porque el que gana no se va. El diccionario de derecho electoral te define tránsfuga de una manera muy diferente. El tránsfuga no es solamente el que gana y se va. El tránsfuga es aquel que abandona una ideología partidaria. Es mucho más amplio el concepto. O sea, esa ley, vuelvo y repito, tiene 1000 gazapos, 1000 errores.
No dicho por mí, sino por la constitucionalidad aguda que sufre el dominicano ahora, que todo va para el constitucional, como si ahí solamente fueran temas políticos electorales. Entonces, efectivamente, ¿hay contradicción en la ley? La hay. Ahora, ¿qué sucede cuando hay contradicción allí? Es que esto es muy fácil. La Constitución lo dice claro en el artículo 74. Se aplica la favorabilidad a quién, al que se le perjudique. Pero también el Tribunal Superior Electoral, en diferentes resoluciones o sentencias, ha dicho de manera clara de que se aplique el principio pro favorabilidad, es decir, la pro favorabilidad a que me elijan. Entonces, el derecho a ser elegible es un derecho fundamental, efectivamente. Pero antes de llegar a esa interpretación constitucional, yo lo quisiera dejar en el plano meramente de derecho electoral, precandidato, candidato, nominación interna, voluntad unilateral de ICE, tránsfuga, lo que tú dices, pero efectivamente la ley no es muy clara en esos conceptos y mientras tanto la favorabilidad se aplica. Doctor Valerio, sería bueno aclarar algo, volver a aclararlo a los que estamos confundidos. Antes de ir al Tribunal Constitucional, debe ir el tema de si procede la candidatura del doctor Fernández y si procede el nuevo partido a la Junta Central Electoral. Efectivamente, don Álvaro, hay dos formas de verlo. Una, como la hizo el diputado, se fue una acción directa al Constitucional, pero ahí no está revisándose su candidatura o no. Lo que está revisando es la validez constitucional o no del artículo. Mientras lo que usted dice es correcto, va a la Junta Central Electoral, quien emite una resolución aceptando o admitiendo o no admitiendo la candidatura, y a partir de ahí se abren los recursos de la ley, pero efectivamente la primera interpretación la tiene el operador jurídico, que en este caso es la Junta Central Electoral. Pero entonces esto quiere decir, doctor, que todos los demás pueden. Todos los que perdieron ahora tienen la oportunidad de buscar de nuevo una postulación. Mira, Willy, después de muchos años luchando, yo creo que allí, que un amigo, somos contemporáneos, sabe que yo he cogido mucha lucha. Muchos de los problemas de este país lo crea eso que se llama Congreso Nacional. Yo no tengo la culpa, ni puedo, ni a ninguno de esos diputados, senadores o alcaldes o regidores que perdieron decirle, no, la ley dice lo que tú dices, pero fue que se equivocó el legislador. Eso no ocurre en democracia. En democracia hay una votación parlamentaria de mayorías absolutas, en este caso, que estableció unos principios y unos criterios. A partir de ahí pasa lo que dice don Álvaro Albelo, que dice de manera clara, ¿quién decide? ¿Qué hacemos? Bueno, que la Junta diga quién admite o no admite. Ahora, si se abre la llave, aún con ese recurso de constitucionalidad, se abrió para todo el mundo, y estaríamos muy contestes con esto, porque eso sería ya la desazón partidaria creada por los mismos políticos, porque esa ley la votaron políticos. No fuimos los ciudadanos que fuimos ahí a opinar, sino fueron diputados y senadores que tienen sus experiencias internas, que sufren lo que pasa en los partidos, que se reservaban candidaturas y lo sacaban. O sea, todo eso parecería que cambió, pero sin embargo vamos por la quinta inconstitucionalidad de una ley que apenas tiene 2 años y 1 año, una locura. Yo creo que de esa debilidad que presentan algunas leyes por las ambivalencias que propicia el Congreso, y aquí hemos sido críticos del Congreso en ese sentido, es que los que defienden la posición de que Leonel puede aspirar se están precisamente agarrando de ahí, de las debilidades del Congreso. Porque la verdad es que la ley habla de candidato, de precandidato, pero el candidato, Miguel Valerio, es el que ha sido un precandidato. Y fue a unas primarias con unas reglas que ya estaban establecidas por la ley electoral, por la ley de partido y por las mismas reglamentaciones a las primarias de la Junta Central Electoral. Entonces, yo sé que están estas limitaciones, pero voy a participar. Ahora si pierdo, voy a argumentar que a mí no me pueden limitar mis derechos porque la Constitución me protege. Mira, creo que soy de la gente más que le gusta el debate. A mí me gusta el debate y yo creo que siempre hay 2, 3, 4, 5 posiciones y todas son muy respetables, muy honorables. Lo que tú dices es cuando nos agarramos de un clavo caliente. Para ponerlo en que la gente lo entienda en la calle. O sea, me agarro de un clavo caliente porque no me queda de otra. Bueno, también el PLD se está agarrando de un clavo caliente ahora mismo. Porque se ha metido en un debate en el Tribunal Constitucional que lo único que a mí me dice, que estoy como espectador de fuera, es que ahora la Junta, como dice don Álvaro, quien decide, la Junta Central Electoral, dice, bueno, como eso se está discutiendo y hay principios de favorabilidad y de preseleccionalidad, tengo que inscribir a Leonel Fernández y después vamos a averiguar. Bueno, porque es que se fueron adelante, ¿entiendes? El carro tiene una lógica. Yo no me puedo meter en la 27 en vía contraria. Entonces ellos se fueron, se desesperaron, yo no sé qué es lo que está pasando, o sea, porque efectivamente hay un problema de fondo político que yo no lo voy a tocar ni me interesa, pero aquí no somos indios. El PLD no quiere que Leonel sea candidato,
por una sencilla razón, porque eso conllevaría problemas internos graves. Lionel quiere ser candidato porque peleó interno a los PLD. O sea, hay una pelea de los lados. ¿Y usted cree, doctor Valerio, que si los demás argumentan lo mismo, o sea, se le da la razón al doctor Fernández, él se puede postular la Junta, el Tribunal Constitucional, lo que sea? Bueno, ¿usted cree que podría haber una situación semicaótica porque los demás, entonces, serían miles, quizás cientos de candidatos, senadores, diputados, alcaldes, regidores, etcétera, que reclamen el mismo tratamiento? Mira, el tema de lo caótico ya pasó porque era lo interno. Porque ya serían partidos seleccionando, que por cierto los plazos se van cerrando, tampoco es gracioso. Por ejemplo, alcalde ya y regidores, poco queda por hacer. Pero falta mucho tiempo con relación a los plazos. El tema, por ejemplo, municipal vence el día 3 de diciembre. El tema congresual y presidencial vence el 3 de marzo. O sea, estamos hablando que todavía falta mucho tiempo. Don Álvaro, es válida su preocupación. Pero ahí el tema del calendario, como quiera, por otro lado te dice que antes del 15 tengo que inscribir y ellos tienen para decidir, que son cosas diferentes. Si yo fuera a la Junta, ¿no, verdad? Racionalmente y para darle tiempo a los recursos del lugar, a las partes. Por cierto, el peor recurso que hay en la ley dominicana es el recurso que tiene un candidato presidencial, que solamente, el único recurso que tiene es que la misma Junta revise. Bueno, y eso es inconstitucional también. Eso es para que usted vea la locura de esa ley. O sea, ¿cómo yo voy a revisar ante quien me dice que no? Bueno, diga, vaya al Tribunal Superior Electoral o Superior Administrativo. O sea, es que la ley, vuelvo y repito, como dice mi amigo por allá, dice, es un clavo caliente. Es verdad. De eso los abogados somos genios y hacemos mil rejuegos. Ahora, mientras tanto, hay un concepto que se llama la literalidad de la ley. Y hay una sentencia actual del Constitucional que en el tema del arrastro ratificó, es lo que diga la ley. Doctor, entonces, hablando a propósito de calendario, ¿cuál sería el procedimiento, cuáles serían los primeros pasos en referente al doctor Leonel Fernández? La inscripción ante la Junta. Correcto. Y si la Junta lo rechaza, ¿hasta dónde llegarán ustedes? Bueno, llegaremos hasta donde el derecho nos da la razón. Por ejemplo, mira, hay algo que está ahí muy claro, que es inconstitucional. Ese sí es claro, yo creo que eso no lo va a negar nadie, de que la Junta revise su propia decisión. O sea, yo tengo derecho a un recurso efectivo y ese efectivo no es. Efectivo no es. O sea, no hay duda de que mientras los otros alcaldes tienen derecho a que se revise de las juntas centrales electorales, distritales y municipales ante la Junta Central Electoral, aquí no, aquí es junta con junta. Y eso no, Junta Central Electoral revisándose su propia decisión, y eso es un error de esa ley. Eso lo dice esa ley, no lo digo yo. Entonces, ¿qué yo quiero decir? De que al final de cuentas, en este debate, falta mucho por ver. Y como bien usted dice, vamos a la inscripción. Si niegan la inscripción, que no la van a negar, porque ahora con el recurso del PLD, lo que está diciendo el PLD, acójanle la inscripción. Entonces, vamos, ellos van a ir, el PLD va a ir otra vez, o ante el Tribunal Superior Electoral, o ante el Tribunal Superior Administrativo, que ellos elijan, a quitarla. Pero mientras tanto, la candidatura yo creo que la va a declarar. ¿Cuándo la va a inscribir? Perdón, ¿cuándo la va a inscribir? En los próximos días. Te puedo estar seguro que sí se va a cumplir con los plazos. Doctor Valerio, entonces, ¿cuál podría ser la participación del Tribunal Superior Electoral? Mire, ahí ya hay mucha teoría. Podría demandarse un amparo ante el Tribunal Superior Electoral diciendo que me están vulnerando un derecho. Hay otra sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto, un poquito desde mi óptica, ¿no? Académicamente mala, que dicen que es ante el Tribunal Superior Administrativo porque es un acto administrativo. Pero ahí hay de todo los colores y todos los sabores. Yo no me quiero adelantar en estrategia, pero mientras tanto, lo más lógico me parecería que ante el Tribunal Superior Electoral es un amparo. Lo que está claro es que la Junta Central Electoral no puede aceptar esa candidatura porque la ley se lo impide. Ahora, esto lo vamos a interpretar en el Tribunal Constitucional. Yo creo que ha sido una estrategia correcta del PLD tratar de resolver esto con tiempo. Porque en caso contrario, esto sería un proceso que puede tomar mucho tiempo. Primero la Junta, primero después lo otro y después... Yo te diría lo contrario. O sea, yo nunca, mira, y a mí me gusta el litigio, yo nunca me adelanto. Yo me espero tranquilo, vamos a ver qué pasa. Eso mucha gente intervino ahí. Creo que hay hasta amigo ocurrió en ese caso. Creo que hay un tema de plazo también, que eso lo vamos a revisar en su momento, de que fue fuera de plazo que ellos intervinieron. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver, pero mientras tanto, es todo lo contrario, Willy. Al estarse discutiendo la validez o no de una norma constitucional en sede del Tribunal Constitucional, la lógica me dice que la Junta tiene que aceptarlo porque aquí hay interpretaciones de dos lados. Y dice la Constitución que cuando hay problema de interpretación, favorece al titular del derecho.
Bueno, perfecto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¡Llévatelo, Cundo!